cuando quieras. Igual esto para la comunidad, voy a anunciarlo. Muy buenas noches. En esta ocasión tenemos a Anthony Córdoba que nos va a hablar sobre un tema súper interesante. Todo esto, como bien lo dije anteriormente, queda grabado para YouTube. Así que, hola Anthony, ¿cómo estás? Te doy el pase para que puedas compartir. Bueno, ya está compartiendo para que muestres tu código, tu presentación y empecemos. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Anthony Córdoba, como dijo Kevin, soy de acá, de la provincia de Loja. Eh, Soy desarrollador full stack. Eh, Trabajo para una fintech, construyendo soluciones escalables de ambos lados, de backend y frontend. Y pues hoy vamos a tener una charlita distendida acerca de cómo validar formularios y campos en formularios utilizando una librería que se llama SOD, una librería de JavaScript y TypeScript que se usa mucho en entornos productivos. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de muchas cosas, de por qué es importante validar los campos, de por qué es importante validar los campos en ambos canales, en el frontend y en el backend, por qué es importante eh, y para qué sirve esto, ¿no? Y por qué SOD es tan usada en entornos productivos y cómo se usa SOD, ¿no? Entonces vamos a estar hablando un poquito de todo eso. De manera muy simple, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Estuve construyendo un formulario súper sencillo en el que voy a mostrar cómo funciona SOD y cómo podemos utilizarlo en nuestras aplicaciones que construimos diariamente. Así que nada, si les parece bien, cualquier duda que tengan, levanten la manito y la vamos resolviendo y vamos hablando un poquito acerca de todo esto. Para esto, pues, no tengo una presentación, sino que preparé un codiguito acá que lo tengo montado aquí en Cursor, eh, y que está distribuido de una manera muy especial que voy a explicar en un ratito. Pero primero vamos a hablar un poquito de por qué es importante validar los campos, ¿no? ¿Por qué es importante tener formularios que validen los campos antes de ingresar esos campos a nuestra base de datos, antes de enviar esos campos a un servicio externo, antes de utilizar los campos del formulario? ¿Por qué es tan importante validarlos? Ok, es muy importante validarlos, evidentemente, porque cuando nosotros construimos una aplicación productiva y queremos que la aplicación sea escalable, sea eficiente, necesitamos toda la información que se envíe, ya sea al backend, ya sea un servicio externo, necesitamos validarla. ¿Por qué? Porque muchos servicios externos, si tú quieres conectarte con alguna API externa, necesita campos específicos, por ejemplo. Necesita que el email tenga un formato de email. Necesita que el teléfono tenga un formato fijo. Necesita que la contraseña cumpla con ciertos parámetros. Necesita que los nombres, las direcciones, todos los campos que se escriben en un formulario se necesitan validar para que cumplan con, ya sea nuestras reglas o las reglas de servicios externos. Es muy importante validar. ¿Por qué es importante validar de los dos lados? Porque si nosotros solo validamos desde el backend, hay mucha gente que simplemente hace validaciones de flujo desde el backend. eh, entonces, nosotros caemos en una cosa y una mala práctica, que es hacer llamadas innecesarias al backend. ¿Por qué? Porque hay una regla no escrita en la programación que dice que todo lo que se envía al backend tiene que estar listo para guardarse en la base de datos. Entonces, si nosotros hacemos una llamada con un campo mal y el backend nos devuelve un error que se va a manejar en el frontend y que nos va a mostrar un errorcito que dice, este campo necesita más caracteres, o el nombre necesita tener 8 dígitos, o la contraseña necesita tener un formato específico. Si hacemos una llamada al backend para cada una de estas validaciones, hacemos desperdiciamos eficiencia de la aplicación haciendo llamadas al backend cuando podemos validar a través del canal. Y desde el otro lado, si validamos solo desde el frontend, pues cometemos un error gravísimo, porque si alguien hace una petición utilizando un gestor HTTP o hace una petición utilizando curl y se salta la validación del frontend de manera sencilla, en un endpoint que es público, entonces ingresamos datos a la base de datos que no están validados, lo cual es un crimen. Entonces, es muy bueno y muy importante validar los campos en ambos lados. Y hoy vamos a hablar un poquito de cómo validar los campos desde el canal frontend. Y para ello vamos a utilizar una librería muy maravillosa de JavaScript que se llama SOD. Para esto vamos a hacer esta aplicación. Bueno, tenemos este formulario aquí que lo hice utilizando React Hook Form.
es una librería de React que es una librería que permite hacer formularios de manera muy simple y que evita mucho del embrollo que es construir formularios a veces. Entonces, para eso voy a mostrar un poquito el código un ratito y voy a mostrar lo que estoy usando y cómo tengo distribuido este formulario que está aquí. Es un formulario muy sencillo. Bien, como vemos acá el código, está dentro de una carpeta que se llama module y está dentro de un archivito de TypeScript que se llama formulario de datos, en el que pues tenemos el formulario con React Hook Form, no puedo pronunciar a veces, y utilizamos el hook de esta librería que se llama useForm. Esto se usa para no tener estados, para no manejar estados con useState como generalmente se hace en React. A veces tenemos que tener muchos estados por cada campo. Esta librería nos ahorra todo ese manejo de estados. Con el useForm y pasándole un form data, que es este objetito que ven aquí, pues podemos ahorrarnos todo el manejo de este estado en el formulario. Bueno, está un poquito hecho muy sencillo. Yo no lo haría, si estuviera haciendo una aplicación productiva, no lo haría de esta manera. Lo que haría, pues, sería crear una carpetita acá fuera de componentes, ir creando componente por componente para no llamar en todas las vistas a Material UI, pero como es simplemente para demostrativo, pues estoy llamando a Material UI directamente desde aquí y estoy construyendo el formulario en este archivo, utilizando Box, Paper y todos estos componentes que los traigo desde Material UI, que es una librería de componentes que la pueden encontrar ustedes en web y que la pueden usar para sus proyectos también. Se llama Material UI, es esta de aquí. Pueden traerse cualquier tipo de componente que necesiten y utilizarlo a placer, ¿no? Entonces, bueno, estamos haciendo eso para construir el formulario y vamos a utilizar un archivito. Yo lo tengo dentro de un directorio que se llama esquemas y dentro de un archivo que se llama form.schema, que es donde yo tengo la validación SOD, ¿ok? Aquí yo, dentro de este archivito, utilizo la librería SOD, para hacer las validaciones sobre cada uno de los campos del objeto que yo voy a enviar a través del frontend, ¿ok? Entonces nosotros tenemos este objetito de aquí que tiene un nombre, un email, una fecha de nacimiento, un teléfono y una contraseña. Y yo puedo utilizar un montón de métodos que tiene SOD para validar esto de manera automática. Por ejemplo, si yo quiero que un email se valide con todas las validaciones que tengo un email, que tenga un arroba, que tenga un formato válido, pues simplemente pongo z.email, utilizo este método de aquí, y eso me va a validar el campo sin ningún problema. Y yo aquí puedo establecer un mensajito de error. ¿Ok? Esto es muy importante también con SOD, porque me permite a mí, como librería, no solo validar, sino también darle feedback al usuario sobre qué está pasando, ¿no? Que es muy importante en un formulario. Y esta librería tiene una cosa maravillosa también, que es por lo que se usa tanto con TypeScript. Sabemos que TypeScript es un lenguaje altamente tipado, es decir, que necesitamos tipar todas las variables que utilicemos dentro del proyecto. Necesitamos que todas estén tipadas, todas tengan el tipo de variable a la que pertenecen. Y pues esta librería no requiere que definamos de manera separada las validaciones y los tipos, sino que aquí, como vemos, pues acá abajo, donde exportamos el form data, le decimos que esto se tipe de manera automática a el objeto que nosotros estamos construyendo. Así que cada vez que nosotros validemos en un formulario y utilicemos este form esquema, va a tener este objetito de aquí, este objeto de acá, que lo vemos aquí. Entonces va a estar tipado sobre este objeto. No tenemos que tipar dos veces, sino que utilizamos SOD para validar y tipar al mismo tiempo. Eso es muy útil en TypeScript. Y es por eso que se usa tanto. Eh, entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de cómo esto funciona. Tengo un archivito también por aquí que se llama getInValidFields. Esto simplemente es para que si yo, para manejar el estado del botón, si yo no tengo todos los campos llenos aquí en el formulario, no me habilita el botón hasta que yo los tengo todos los campos llenos. Así que bueno, vamos a ver. Voy a poner, por ejemplo, aquí Anthony. Voy a poner acá Anthony. Voy a dejar el email mal. Voy a poner una fecha de nacimiento acá con el de picker este y voy a poner que nací en 2017. ¿Sí? No podré usar todavía esto. Y aquí voy a poner mi número de teléfono.
Listo. Y acá una contraseña. Vamos esto. Ahí está. Listo. Ahora, como ven, completé todos los campos del formulario y gracias a ese archivo que tengo que se llama getInvalidFields, que es el que se encarga de manejar el estado del botón, pues ahora se activa el botoncito y me cambia el texto que tiene dentro. Y ahora voy a enviar el formulario. Ok, envío el formulario. ¿Qué pasó? Que nos envió. ¿Por qué? Porque saltaron las validaciones de SOD. Me dice que esto debe ser un correo válido, me dice que debo ser mayor de edad y me dice que el teléfono debe tener 10 dígitos y comenzar con 09. ¿Ok? Entonces, el usuario tiene feedback, el formulario validó los datos que el usuario ingresó y todo esto de manera ágil y fácil y todo tipado para que todo sea escalable y todo bonito con SOD. Entonces, si yo corrijo acá, 74, 15, 39, y yo pongo aquí que nací, voy a poner mi fecha de nacimiento, 2000, ¿dónde está esto? 2000, no me deja seleccionar el mes, aquí está, septiembre 23, y acá voy a poner @gmail.com, ¿ok? Puse todos los datos bien, ahora, ¡pum!, listo, formulario válido, ver consola para ver los detalles, ¿ok? Esto no se conecta a ningún endpoint ni a ningún servicio, simplemente muestra este alert aquí, pero bueno. Si nosotros tuviéramos una conexión a un backend o una conexión a un servicio externo, pues ahora sí me dejaría guardar los datos o conectarme con el servicio externo. Eh, ¿Sí? Eh, Hay una pregunta, dice, ¿la librería es compatible para comprobación de perder el foco por el campo? Sí, exacto. Eso lo puedes manejar, ese estado lo puedes manejar tú utilizando React Form o la librería en realidad no hace eso. Ese estado lo tendrías que manejar de otra manera. Pero sí, si utilizas, si combinas SOD con React Form, vas a poder manejar el estado de los campos y también la validación de manera sencilla, sin tener que utilizar un use state para manejar el campo y perder el foco y tal. No sé si te referías a eso, por ejemplo. Yo generalmente combino las dos cosas. Combino la librería React Form con la validación SOD para manejar los estados y las validaciones. Sí, sí, dice que sí, no hay ningún problema, digamos. ¿Listo? Eh, y aparte, esto tiene muchas cosas bonitas que lo voy a explicar ahora a continuación un poquito más detalladas. Si vamos acá al form esquema, vemos que tenemos esto valida que sea un string, te pide que sea un string, puede ser esto un number, podemos poner aquí z.number, por ejemplo, si queremos que el nombre sea si queremos que el nombre sea un número, z.number, pero bueno, el nombre es un string, así que vamos a dejarlo en string. Eh, Tiene mínimos y máximos, es decir, podemos poner mínimo de caracteres, en este caso 1, y podemos poner máximo de caracteres 40, por ejemplo. Si no cumplimos esa regla, nos va a saltar la validación. Tenemos también pues, los métodos como email, que validan que el email sea un email correcto. Y tenemos este de aquí, que es muy interesante, que se llama Refine, que te sirve para hacer validaciones complejas dentro de un campo. Por ejemplo, la validación de mayor de edad, que tiene que ser mayor de edad. Si es un date picker, por ejemplo, como tienes que hacer un cálculo de fechas ahí, lo puedes hacer aquí adentro con el Refine. ¿Listo? Y aquí le mandas el mensajito. Y también podemos utilizar expresiones regulares. Con el método regex podemos meter una expresión regular aquí y el campo va a validar que cumpla todo lo que dice esta expresión regular. Es decir, que escape todos los caracteres que nosotros le queramos. No sé si me explico un poquito qué son las expresiones regulares. Son formas en las que nosotros utilizamos para que el código escape o acepte caracteres especiales. Caracteres que nosotros definamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, acá decimos que esto tiene que ser de A a la Z. Tiene que ser un string que tenga letras de A a la Z y números de 0 al 9. ¿Ok? Y dice que debe tener al menos una mayúscula y debe tener al menos un número. Eh, y entonces nosotros con estos esquemitas podemos crear validaciones súper complejas a nivel de front, de manera muy sencilla. Eh,
Aparte, otra cosa muy interesante que tiene SOD es que puedes integrarlo con i18n. i18n es una librería diferente que sirve para internacionalizar mensajes. Es decir, si yo tengo una aplicación que se usa en Estados Unidos y en Ecuador, y necesito que si el usuario está en Estados Unidos le muestre mensajes en inglés, y si estoy en Ecuador le muestre mensajes en español, generalmente utilizamos esta librería utilizando una función que se llama la función T para enviar mensajitos que están, yo que sé, guardados en un archivo de properties o en un archivo de configuración en un servicio, en el backend, y ahí guardamos mensajes en español y en inglés y los enviamos mediante una clave al frontend, dependiendo de la ubicación del usuario, dependiendo de el lenguaje del canal en el que está, y podemos combinar SOD con la función T para mandarle mensajes internacionalizados al usuario. Entonces, nosotros podemos hacer esto de manera muy sencilla, importando esa librería y utilizando aquí la función T para mandar esas clavecitas. Y no tenemos que tocar nada más del código. Si modificamos este esquema, la validación va a servir en cualquier formulario que estemos usando este esquema. Si tenemos muchos formularios con el mismo esquema, pues si modificamos este archivito de aquí, la validación va a servir para todos los formularios. Y eso es algo muy útil y se usa muchísimo, porque muchísimas aplicaciones que son grandes a nivel productivo tienen muchos idiomas diferentes. Entonces, los mensajes de i18n de internacionalización es algo muy usado y la función T también es algo muy usado. Podríamos hacer otro tallercito y otra charla para hablar solo de la función T y para hablar solo sobre i18n, que es un tema súper complejo. Pero se puede integrar solo con i18n para hacerlo mucho, mucho más complejo todavía. ¿Alguna preguntita, chicos? Genial, genial. Y Anthony, mira, tenemos aquí una pregunta de Kevin Campoverde. Dice, buenas noches, Anthony. En Real Hook Form existe la parte rules, que es algo parecido a eso. ¿Le ves necesario ocupar los dos en el mismo proyecto para validar? Sí, 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 sí. En realidad, este, mm, es, SOD es mucho más complejo que, que lo que tiene React Hook Form para validar cosas. Es mucho más complejo porque podemos usar, por ejemplo, dentro de React Hook Form hay una cosa que se llama resolvers, que es lo que estoy usando aquí. Estos resolvers, estos resolvers de aquí para conectar SOD con React Hook Form, para que sepa que las validaciones vienen de ahí. Eh, y en mi experiencia, a mí me gusta muchísimo más SOD por todo esto, porque puedes conectarlo con 18N, porque puedes tipar y validar a la vez. En React Hook Form no puedes hacer eso, o es un poquito más complicado. Entonces, a mí me gusta muchísimo utilizar SOD, mucho más que lo que viene dentro de la librería de Hook Form per se. Perdón, estoy mal, estoy horrible con el inglés hoy, de React Hook Form. De acuerdo. Entonces, a mí me gusta muchísimo más. Podrías usar las dos, pero a mí me gusta más SOD. Excelente. Bueno, Ujú. tenemos otra pregunta de Yanira Aranda. Dice, ¿cómo podríamos usarlo para la verificación de una cédula ecuatoriana? Que sí me saca canas en su momento, dice. Sí, con una expresión regular. SOD evidentemente no tiene un método específico para la cédula ecuatoriana, pero puedes utilizar una expresión regular para validar la cédula ecuatoriana. Seguramente la encuentras en internet o la generas con ChatGPT o con el cursor mismo, le dices, darme una expresión regular para validar la cédula ecuatoriana y la usas y listo. Yo en entornos productivos, haciendo aplicaciones grandes, me he dado cuenta de que, por ejemplo, SOT se usa muchísimo con expresiones regulares, porque hay validaciones que son muy complejas y que no se pueden hacer con los métodos que tiene SOT, y que pues, para eso usamos el metodito este que soporta de expresiones regulares. Ujú. Es más, Genial. podríamos decirle a este señor, si quieren, A ver, para podemos hacer un ejemplo en vivo podríamos decirle a este señor, para ver eh, si esto no está copiado y pegado. mira, para cuestión del tiempo, digámosle a este señor, ayúdame a modificar este Y archivo. lo que hace eso es no te crea el campo mismo, ¿no? O sea, entiendo que lo creas en la UI y al mismo tiempo pues le vas poniendo atributos de validaciones. Sí, exacto. Campo Ya le de tomaron la lección, dice. la Digamos, paso no. ecuatoriana con Regex. Vamos a ver qué hace. Tomemos la lección.
Estamos viendo el bytecoding en vivo. Exacto. Perdonen, chicos. Estoy en medio de la playa. ¿Ok? Aquí está, mira. Me creo un Ok, nuevo campo que se llama cédula, que es un string y que tiene una expresión regular que esperemos que cumpla con el parámetro de la cédula ecuatoriana. Deberíamos probarlo, a ver si funciona o no. Pero esta sería la manera de ir agregando campos nuevos. Y si no tienes un método propio de SOD, pues utiliza una expresión regular o utilizas un refine, si necesitas hacer un cálculo, por ejemplo, y validas cualquier cosa que necesites. ok. Ujú. Mira, dice que la expresión regular valida que la cédula tenga 10 dígitos y formato válido ecuatoriano. Habría que ver si miente o no. Yo creo que no miente, por lo que estoy viendo en la expresión regular, pero vean. Y ¿Alguna otra? por ejemplo, ahí me surge una pregunta, Anthony. Por lo que estamos viendo, son tal vez algunas validaciones que, ok, pueden ser un poco básicas, intermedias, como para un formulario, ¿sí? Y me gustaría saber si te has topado con algún campo, digamos, en tu experiencia como desarrollador, y tal vez que ha sido muy engorroso crear una extensión, crear otra clase solamente para validar ese campo. Claramente ese campo tiene que tener muchas validaciones y que con SOT lo pueda resolver mucho más fácil y sencillo, porque lo que yo estoy viendo es que con un Z punto, pues puedes acceder a muchas variaciones, ¿no? Así es. Por ejemplo, a mí me resultan un poquito complejos, no complejos, sino engorrosos las validaciones de zip codes, por ejemplo, de Estados Unidos. Ah, ok. En Estados Unidos tú tienes un código postal por estado y ese código postal es diferente por cada estado y tiene que tener un formato específico en el estado de Alabama y un formato específico en el estado de Washington y un formato específico y tal. Entonces tú tienes que crear un archivo utils para tener todos esos códigos postales que correspondan con el estado y tal. Y suele ser un poquito engorroso. Y con SOT puede hacer eso de una manera mucho más sencilla, utilizando pues un metodito que tiene SOT para Postal Code de Estados Unidos, que yo lo he usado y funciona bastante bien. Funciona bastante bien. Ok, Ujú. que si hiciéramos esto, digamos que de una forma manual, pues nos llevaría mucho tiempo, debería ser una clase por código, ¿no? Exacto. Sí, o tener un archivo utils que tenga eh, Todas las variaciones. sí, para Alabama los códigos postales van de este rango a este rango y tal, 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 y para todos Que los no es estados. escalable, ¿no? También. Exacto. Mira, por ejemplo, ahí Yanira y Aranda y bueno, y Sebastián, sí, Sebastián, a ver, que se fue para abajo. Sebastián nos envía el algoritmo de la cédula, prácticamente. Sí, sí ha sido complejo. No me había topado con esto, la verdad, pero sí ha sido complejo, ¿no? Sí, sí, Dice, sí, recuerdo usar el algoritmo de este señor para ejercicio de verificación cédula y RUC. Ok. claro. Esto lo podemos hacer con Refine, ¿no? Refine y le metemos toda esta lógica en el Refine. Sí, pues si necesitas lógica, que necesita calcular cosas, puedes meter un refine y meter ahí la lógica y listo. ¿Sí? Esta presión regular, no sé si funciona. Deberíamos probarla. Podríamos probarla. Verificar. Otra pregunta me surge, Anthony. Los campos, pues entiendo que, por ejemplo, para el tema del password, ya vienen ocultos, ya vienen hechos, ¿no? Para el tema del teléfono, pues viene solamente con números. Estos campos pueden ser editables. Por ejemplo, si yo quiero crear no sé, pues un campo que acepte solo letras mayúsculas alfanumérico. Sí, claro. O sea, tú puedes crear un esquema para cada formulario. Ok. ¿Sabes? Puedes crear Pues un todo esquema. es personalizable, todo pues personalizado. Sí, todo es personalizable. Tú puedes crear un esquema propio para cada formulario. Y si tú tienes un formulario campus que necesita que solo sean mayúsculas, creas que ese esquema y le pones que solo sea Mm, mayúsculas. Y aquí no le pones forma esquema, le pones el nombre de la vista esquema, por ejemplo, yo que sé, formulario login esquema o algo así, no sé, dependiendo, pero puedes crear un esquema para cada formulario que tú tengas en tu aplicación web, para cada uno. ¿Qué es lo que se hace generalmente? En realidad, para usar Salt bien, tienes que crear un esquema que sea para el formulario, un esquema que sea para la request y un esquema que sea para la respuesta de error. Tres esquemas distintos para una vista, para una historia de usuario, por ejemplo.
Ok. Entonces, tú tienes tres esquemas distintos que son el mismo objeto, pero que valían cosas distintas. Ok, ¿y esto maneja solo el formulario o también le puedes unir con los objetos como por ejemplo el botón? Porque veo que el botón también está enlazado a una validación de que si no está todo lleno, pues está en gris. Sí, yo el botón lo tengo como otra cosita. Ah, El otra botón, cosa, ya. Listo. esta funcioncita aquí que se llama Getting Valid Fields, Ok, que, que sí, que utiliza esto de aquí para manejar el estado del botón. está bien, está Mm, bien. sí, Listo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Muy bueno saber este hack, ¿no? Como para los formularios, porque esto sí, creo que para la parte web, para todo tema de frontend, pues en algunas ocasiones, como le decía Janina, pues rompe la cabeza un poco. así es, así es. Y a mí me gusta mucho, yo lo estoy usando últimamente bastante a SOD y a mí me gusta mucho usarlo a nivel de frontend porque me da mucha versatilidad y me permite crear un esquema para cada formulario, me permite poner validaciones y tener todos los campos validados de manera muy sencilla, porque a veces da pereza validar, ¿sabes? Te pones y tienes un formulario de 15 campos y dices, tengo que validar todos. Mm, Y es un poquito engorroso a veces validar todos los campos y eso es una librería que para mí es muy útil y que te ahorra mucho trabajo para validar cosas. y por lo menos digamos que la implementación es rápida y te ahorras tiempo, que al final es lo que estamos buscando, ¿no? Sí, perdón, la alarma de las 8:30. Importas una librería y puedes empezar a usarlo sin problema. Genial, genial. Ujú. Oye, chévere, chévere, Anthony. No sé si la audiencia tiene alguna otra pregunta. Si no, podríamos ya ir finiquitando lo que es esta Xochitolco. ¿Nos animan? ¿Alguna preguntita? Creo que con Cursor y SOT No, puedes crear tranquilamente todos los campos que necesites. sí, me pidió, no sé qué está haciendo, la verdad ya se volvió loco, ya me dio miedo. Me abrió aquí un nuevo archivo y no, ya me Ya perdí. está alucinando ya. No sé, mira, ya no sé, le perdí Y visto un examinar. segundo. Ya está Terminó. controlando tu máquina ya. Ah, Ahí mira, está. una pregunta ya, Nira. Una pregunta algo fuera del tema. ¿Es mejor curso o VS Code con Copilot? En tu experiencia, a ver. A mí me gusta muchísimo Cursor. A mí me gusta mucho Cursor por una cosita muy particular y es esto de aquí. Esto de acá, creo que podemos ponerlo aquí. Estas cositas de acá, estas reglas, ¿sabes? Tener un archivo de reglas por cada uno de tus proyectos te ahorra muchísimo, muchísimo trabajo y evita que alucine muchísimo. Yo lo he probado últimamente haciendo cositas y me creo un archivo de reglas muy complejo. Digamos, estoy haciendo un proyecto de Nest.js, un backend sencillito. Y me creo un archivo de reglas que le digo que este, le digo que, por ejemplo, que me siga todos los parámetros de clean code de Nest, un montón de reglas diferentes que yo le puedo establecer ahí. Y cuando comienzo a utilizar el agente de cursor, le mando esa regla y él, todas las iteraciones que hace, se va a basar en ese archivo de reglas. Entonces, no se va a ir por las ramas, ¿sabes? Si tú defines bien las reglas, no se va a ir por las ramas y va a seguir el archivito de reglas este. Y aparte de las reglas, tú tienes otra cosita que se llama notepads aquí. Notepads. ¿Dónde está? Notepad. No me acuerdo si la anotación es así, pero tú puedes poner tú puedes crear una notepad, por ejemplo, yo que sé, con decisiones de arquitectura que tú tomaste, decidiste que eh, un endpoint, pues, eh, se llame solo cuando ocurre ciertas condiciones, ¿ok? Entonces, tú eso lo metes dentro de un notepad y lo llamas acá con cursor a través de la anotación esta de notepad, que no sé si cambió, porque no me sale ahora notepad. No sé si cambió en la última versión, eh, pero la pones y eliges la notepad que tienes que creada y el cursor va a basarse siempre, 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 siempre en las reglas y en el notepad que tú le pongas. Aparte, puedes tú ir aquí a la web y yo qué sé, buscar o pasarle la URL de una documentación. Imagínate que yo estoy haciendo cosas con Material UI, vengo para acá, le copio la cosita esta de Material UI y le pongo aquí la documentación. Y como tiene la anotación web, va a buscar en la web la documentación de Ujú. Material UI.
para la librería que tú quieras o para lo que estés haciendo, para cualquier cosa que estés haciendo, le puedes pasar esta anotación web. eh, y la otra, te digo, era Notepad, pero ahora no me sale. No sé si la cambiaron de nombre eh, o qué. Tendría que averiguarlo. Se actualizó recién ayer, creo. Eh, pero me gusta más Cursor por todas estas cositas que tiene que te permiten más control sobre la gente. Porque hay veces que se olvida y comienza a iterar sobre sí mismo y cuando itera falla mucho. ¿Sabes? Cuando ya tiene algo construido y luego tú le pides un cambio y se pone a iterar sobre lo que él hizo, a veces se pierde muchísimo. Y eso me pasa, por ejemplo, mucho con Visual Studio Code, cuando utilizo Copilot ahí. Entonces, por eso prefiero Cursor. Para el frontend. En el backend generalmente no lo uso o generalmente utilizo Copilot con IntelliJ, pero la verdad es que no me ha dado buenos resultados. Eh, y, y por eso prefiero Copilot, la verdad. Por esas cositas, por las reglas, por los notepads y por esta cosita de la web que tú puedes pasarle una documentación para que se base en esa documentación. ¿Sabes? Le dices, en base a esta documentación, construyeme esto. Interesante eso, muy, muy Ujú. interesante, porque al final le estás dando todo ese contexto que necesita. ¿Sí? Bueno, ya Exacto. Yanira dice, a mí Copilot me funciona bien para la app móviles, pero para la web es otra cosa. Sí, a veces cuando itera mucho, hace cualquier cosa, pero tienes que controlarlo mucho tú. Tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí y a veces falla y si no sabes por qué falla, tienes que ir a ver tú y decirle, "Hey, estás haciendo esto mal". Ujú. Claro, Sebastián Cedillo dice, recientemente 64 gigas de fotos de licencias de usuarios, de usuarias de aplicaciones TEA fueron filtradas debido a que la información fue guardada sin encriptación. Se menciona que usaron bytecoding. Hay que tener cuidado. Sí, obviamente. Obviamente. Igual em, cuando estás trabajando en una app productiva con más gente, es complicado que te dejen pasar algo si no estás, si el ticket dice que lo encriptes, si no lo encriptas, en la review del MR no te lo van a dejar pasar. Totalmente. Bueno, Yanira dice, sí, muy útil, ahora sí, a migrar a Cursor. Y Ney Palma dice, bueno, Copilot ha incorporado muchas cosas últimamente. Yo El creo que problema es igual está en una que carrera ahí, ¿no? De los IDs, porque sí, van evolucionando. Y eso que recién, pues, Windsor fue adquirido por OpenAI. sí. Y por ahí leí que OpenAI tiene convenio o tiene acciones con Microsoft. Y es como que al final llegamos a lo mismo. Entonces, es probable que VS Code con Copilot pueda crecer en los próximos años y tal vez igualar o mejorar Cursor. Sí, pero igual está muy lejos aún. Por ejemplo, mira, esto de aquí a mí no me gusta nada como lo hizo. Como te digo, si lo hubiera hecho yo manualmente, yo hubiera creado un archivito de componentes, hubiera creado un componente de TextField, un componente de Ubuntu, un componente de Box, un componente tal, para usar esos componentes propios míos utilizando props en cada una de las vistas y toda la cosa. El tipo este cogió y me metió acá todos los Un componentes de archivo Material. solo todo. Sí. Y dijo, chao, aquí nos vemos. Funciona, pero a ver, Claro, no es buen código, ¿no? claro, Yanira dice, eso ya es tener como criterio de programador, la app trabaja con ojos cerrados, pero así vamos. A mí me gusta mucho Cloud. Tiene mucha razón Yanira. Eh, yo utilizo siempre Copilot con Cloud. Lo he utilizado con GPT también, pero me parece que Cloud programa mucho mejor. Dentro de lo que cabe programar mucho mejor, ¿no? Para acá que te digo que me puso en un solo archivo este coso. Pero al menos lo que me hace me funciona casi siempre a la primera iteración. Con GPT suele fallar y suele necesitar un poquito más de iteraciones. Me parece que Cloud es mejor. Pero así lo tiro en base a mi experiencia personal, no tengo mucha data tampoco. Ney Palma dice, Windsor es competidor fuerte, tiene funciones interesantes como workflows. Así es. Y yo no quiero hablar mal de nuestro querido Google, porque esto es parte de Google Developer Group, pero Firebase Studio, tenemos No, que no. hablar seriamente de Firebase Studio. Mira, Yanira dice, Cloud es una locura, crear solo los documentos que necesitas a veces que te choquea haya creado tanto en lo que fuiste por agua. O sea, sí, o sea, literal, yo lo probé una vez Cloud y me fascina. Lo único que todavía me lo uso es apagar la licencia pero si lo tuviera que pagar por una licencia, creería que Cloud como para el desarrollo es perfecto. Para mí, por lo menos, ha cubierto todas mis necesidades. Con ChatGPT es como que el día a día, lo común, lo cotidiano, pero no. O sea, si vamos a un tema
de desarrollo, si Cloud lo está alzando. Y Nate Palma dice, sí, el modelo de Cloud, Sonnet es el mejor que GPT. A mí me Y gusta Yanira mucho. dice, GPT para documentación va bien, Cloud para códigos es una locura. Totalmente de acuerdo. Y Sebastián dice, hablando de Firebase, bueno, Es que Firebase Studio como agente le falta mucho, ¿sabes? Le falta mucho sí, para mira, acercarse a los competidores, para te diré acercarse a que Firebase Studio nació hace menos de 6 meses en los... la Google Cloud Next, o sea, está literalmente en pañales. Y hace como 2 meses y medio, pues el Google I.O. lo redefinaron un poquito, pero igual, o sea, es un producto que recién está como, o sea, saliendo del horno y pues tiene mucha visión. Esperemos que la cumpla, ¿no? Sí, yo lo probé y a mí me daba muchos errores cuando iteraba sobre sí mismo. A veces me hacía cosas, me hacía cosas solo y él mismo las cosas que las hacía decía que incumplían las políticas de no sé qué. Y se cortaba, o sea, el código se cortaba porque decía, uy, esto de aquí incumple las políticas de seguridad y no sé, no sé cuánto. Y era una vista. No le estaba pidiendo que hackee un banco, le estaba pidiendo Uf, que haga un formulario. Y lo hacía y luego cuando iteraba sobre sí mismo se volvía loco y me fallaba y me tiraba el mensaje ese de, esto incumple, se paró porque incumples las políticas, esta petición incumple las políticas de Firebase. totalmente, mira. Y Yanira nos dice, Firebase para base de datos no relacionadas, no relacional, va súper bien. Y como cloud se entiende súper bien, pero deben ponerle más ganitas, ¿no? No, es que, a Le ver, faltó más tiempo en el horno. Firebase como producto a mí me gusta mucho. El problema es Firebase Studio, que es el nuevo producto este, que es un agente IA, ¿no? Es como cursor. Exacto. Firebase sacó un nuevo producto que se llama Firebase Studio, que es como un cursor en línea en el que tú puedes ponerle cosas y es un agente que te construye código en base a Firebase. Y Firebase como producto a mí me gusta. Te permite hacer aplicaciones muy rápidas y tal. Luego te salen caras si Sí, no sí. las... Pero, pero es un producto muy útil, Firebase. Pero te diré que Firebase Studio siento que todavía no tiene como que una línea fuerte, ¿no? O sea, es como que tengo el IDE online, porque también podemos programar, tenemos un VS Code en la nube y también tiene pues el PROM para generar aplicaciones, ¿no? Sí, pero Y hace poco pues tuve la oportunidad de una charla para una comunidad de Perú y literalmente iba a hablar de Firebase Studio y al momento de mostrar unos ejemplos que ya tenía prehechos anteriormente, me, me di cuenta y fue sorpresa de que Android Studio lo bajaron, literalmente lo bajaron. Entonces era como que, ¿qué pasó aquí? O sea, están haciendo pruebas y está deshabilitado. Los proyectos que yo había hecho claramente pequeñitos como para charlas, pues los habían deshabilitado. Entonces te das cuenta que todavía anda en un tema de pruebas y es un producto que está creciendo poco a poco, ¿no? sí, claro. A ver, el problema es que yo como IDE online también le veo muchos problemas porque imagínate correr 2000 test en Firebase Studio. Es Mm. lento. A ver, si tú para correr 2000 test necesitas una computadora que funcione decentemente bien para que corran en buen tiempo. Ahora imagínate correr 2500 test unitarios en Firebase Studio. Se demora 3 horas. Entonces, porque es bastante lento, es bastante lentito. Y ese es un problema, ese es un problema grave de los IDEs online. Y por eso creo que nunca han terminado de funcionar. Yo creo que a todos los programadores les gusta un IDE que lo instalo en mi máquina local y puedo personalizarlo como yo quiero y, y listo. Y por eso también le veo un problema a que sea un IDE online, porque no conozco ninguno que no ha terminado de cuajar. Mira, aquí Yanira dice, sí, sí, su agente está aún en desarrollo, es un bebé que quieren que nosotros lo entrenemos prácticamente. Hay que tenerle paciencia. Y Sebastián Cedillo pues nos saca aquí una noticia que dice, según las informaciones disponibles, la filtración se habría producido debido a una configuración insegura de Firebase. O sea, con Firebase hay una y mil historias, ¿no? En concreto, se sospecha que la base de datos no contaba con las restricciones de acceso necesarias, permitiendo que cualquier persona con conocimiento de URL de base de datos pudiera acceder y descargar la información del contenido en ella. La Sí, naturaleza de los datos filtrados, que incluye 72.000 permisos de conducir, representando riesgos significativos para la privacidad. Por sí. ende, no usar Firebase. Sí. No Yo creo que
La solución no es no usar Firebase, es hacerlo bien, porque bueno, al final las cosas se filtran de donde sea. A No, menos que quieran datos en papel, también están, si están expuestos a internet, están expuestos a muchas cosas. totalmente. Y yo he usado Firebase durante algunos años y, bueno, para el tema de base de datos, pues tiene, creo que para también para el storage, tiene toda la parte de reglas y creo que si las configuras bien, no debería pasar nada. Yo lo que le tengo más miedo a Firebase es por el tema del pricing, ¿sí? De lo que te puede llegar a costar un producto que tal vez de la noche a la mañana crece o escala, Sí, porque Firebase Studio es una gran ayuda como para iniciar y para generar muchos productos pequeños y avanzar, aprender, pero cuando llega a un punto, pues ya toca el bolsillo, ¿no? Y eso hay que tener cuidado porque hay muchos casos que a la noche a la mañana han debido pagar mucha plata, pues, por el uso de Firebase. yo ahí estoy de acuerdo contigo, más que preocupación de seguridad, con Firebase a mí me preocupan pricing, porque si luego te olvidas y utilizaste Firebase Hosting y tienes ahí el bucketcito para imágenes también y tu aplicación de la nada empezó a escalar un montón, la factura también te sale un montón. Mente. Yanira Sí, dice, ser responsable porque igual a veces el responsable somos nosotros. A mí me pasó que probando un nuevo lenguaje olvidé cifrar las contraseñas. Wow, totalmente. Oye, Anthony, chévere, chévere, de verdad. Creo que nos fuimos un poquito del tema, pero estuvo muy, muy interesante esto y creo que lo podríamos seguir hablando. Es una discusión como para conversar y ver qué pueden ir mejorando hoy en día todos los productos que están también al alcance de nosotros, ¿no? Porque al final son productos que estamos testeando nosotros, pero está bueno también llegar a una conclusión entre todos, ¿no? sí, tienes razón. Espero que les haya gustado. Es un poquito de SOD, de lo que he probado estos últimos meses. Y como les digo, pues en un futuro, si queremos ver algo de 18N y conectarlo con SOD y probar cómo funciona la función T y mensajes de internacionalización desde un servicio backend o alguna cosa así, lo podemos hacer y ver que, todo el potencial que tiene SOD para, Perfecto, para construir un perfecto. proyecto completo, ¿sabes? Un formulario completo, un formulario que tenga validación, que tenga feedback, que tenga todo. Chévere, chévere, Anthony. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por haber estado en una Sachi Talk más. Para las asistentes también agradecer por su tiempo y por, bueno, por toda esta conversión que acabamos de crear. Nos estamos viendo de aquí en unas 3 semanas con la siguiente Sachi Talk. Y bueno, muchísimas gracias, Anthony, y creo que nos estaríamos despidiendo. Recordar que este video, bueno, en las próximas semanas va a estar igual en YouTube para que también puedan retomar todo lo que acabamos de ver con Anthony, así que ahí lo tienen. Súper bueno, chicos, Listo, muchas gracias. Nos muchas vemos, gracias. cuídense, descansen y buenas noches. Muy amables. Chao, nos vemos pronto. Bye bye.